Y esto es A medias. un episodio penal e internacional. Episodio de la Corte Penal Internacional junto a Luis Carlos Díaz. Queremos pedirles que se suscriban a nuestro canal si están viendo este video. Gracias. También tenemos otro episodio sobre la Corte Penal Internacional junto a Ali Daniel. Se lo dejamos aquí en la etiqueta. Pueden hacerle clic y verlo después o antes, como ustedes quieran. Y suscríbanse a Patreon. Nuestro Patreon, por $5 al mes, tienen episodios, tienen contenido exclusivo. Es verdad. Y tienen acceso a un grupo de Telegram con nosotros, donde nos sugieren temas, donde conversamos sobre los episodios, etc. Yo quiero hacerle un saludo oficial a Vanessa. ¿Por qué? Porque me sorprende que Vanessa exista en nuestro Patreon. Vanessa es una ciudadana española. Que creo que no tiene ningún vínculo con Venezuela. O no sea, sé si tiene alguna pareja venezolana o algo. Es como porque llegaste, pero ella está como invested. O sea, literal ayer nos envió una nota de voz larguísima de unas anotaciones después de ver Simón. La película Simón. La película, y fue, la verdad me parece súper genial que alguien que no sea venezolano esté pendiente y trate de hacer analogías con lo que ella vive con lo venezolano. Claro. Como, coño, yo me acuerdo de esto. Además que ahorita en España la vaina está heavy. Está heavy. O sea, el conflicto institucional en España puede llegar a está escalando muy duro. Ay, ¿sabes que yo he evitado leer tanto de eso? Porque dije, yo tengo tanto No, es aquí. es que allá tienen unos problemas muy pensar. históricos. Sí, es muy para pensar. Y yo dije, coño. Pero bueno, o sea, ojalá se arregle. Ha habido grandes, sí. Esperemos que la vaina, que logre encontrar una salida pacífica a todo el problema que están pasando. Sí. Nosotros vamos a hablar hoy sobre la actualización de cómo va el caso de Venezuela, que no es un caso, sino una situación. Ya aprendimos, no hay que decir caso, hay que decir situación. Venezuela todavía no es un caso, pero aprendimos mucho con Luis Carlos. Quisimos hacer este episodio porque el pasado 9 y 8 de noviembre... 7 y 8. 7 y 8, ¿qué fue lo que hubo? Una audiencia. Una audiencia de la apelación que solicitó el Estado venezolano ante la Corte Penal Internacional para decir, básicamente, nosotros estamos investigando en Venezuela, nuestro Tribunal Supremo de Justicia es súper imparcial, nosotros estamos realmente investigando todos los crímenes. Entonces, tú, Corte Penal, no tienes por qué investigar porque nosotros ya estamos investigando. Estamos súper bien y no entiendes, tú estás haciendo mal tu trabajo, Corte Penal Internacional, nosotros, Venezuela, tenemos Estado de Derecho, por supuesto que sí. Entonces, esa apelación se dio y salieron con las tablas en la cabeza. Y la Corte les dijo, papi, cállate. Les dijo como que, papi, pero... les dijo, ustedes no están investigando, se lo dijo. Ni lo van a hacer. Ni lo van a hacer, me encantó. O sea, no hay pruebas de que ustedes estén investigando ni que vayan a investigar. Y les tapó la jetica. Sí. Ahora vienen y me regañan en los comentarios, ¿por qué esa muchacha viene y dice groserías? Déjenme en paz. Y bueno, nada, esta fue la entrevista con Luis Carlos. Me gustó mucho porque creo que es bastante didáctico y que Luis Carlos está en La Haya. Sí. O sea, iconic. ¿Qué más algo iconic? Importante porque tiene información de primera mano, se reúne con gente allá todo el tiempo, ¿sabe? No, le preguntamos ya hacia el final de la entrevista como qué dice la gente en La Haya sobre este tema y sabemos que ahorita está más en el radar que lo que estaba antes, ¿no? Porque había... en La Haya siempre hay algunas investigaciones andando. Hay una sobre Filipinas, nos contó. Y otra sobre otro país que ahorita no recuerdo. Pero, entonces, bueno, Ruanda. No, es vieja. La de Venezuela está andando, pues. Y es interesante saber qué se piensa allá. Y él, desde el lugar, que tiene ya un par de meses allá, puede contarnos cómo ha sido y obviamente esta porque él experiencia. está súper metido en el proceso porque está allá y está como siguiéndolo todo el tiempo y nos dio su perspectivas, qué es lo que puede pasar. Y creo que es un buen episodio para todas las personas que no entienden la justicia internacional y que de alguna u otra manera tienen una esperanza en lo que está pasando, pero es información de primera mano que te ayuda a entender la justicia internacional sin tener las expectativas como si fuese funcional como justicia interna, porque no es igual. Y también el episodio, hay una parte que está dirigida directamente a las víctimas para saber cómo pueden denunciar, cómo su caso de alguna u otra manera sí puede impactar en una investigación, pero siempre en el contexto de justicia internacional. O sea, creo que hay que meternos mucho en la cabeza de que la justicia internacional nunca va a funcionar como justicia interna. Nunca va a funcionar como si fuese un Estado soberano con sus instituciones y va a buscar una sola persona. Es una estructura entre Estados. O sea, se necesita mucha información, tiene que ser muy específica, pero que... a escuchar lo que dijo Luis Carlos y ver cómo se está manejando esto, de alguna u otra manera te da como un fresquito o un calorcito de saber que por lo menos hay un tribunal imparcial que está escuchando y está defendiendo a las víctimas. Entonces,
esto es prácticamente el episodio. La verdad me gustó mucho hacerlo. Sí, también nos va a decir qué es lo que viene ahora, ¿no? Ya que pasó la apelación, qué va a pasar con la situación de Venezuela en la Corte Penal Internacional, cómo va a seguir avanzando la investigación y por qué sí es importante que estos organismos internacionales investiguen, porque no solamente es la Corte Penal, sino también la misión de determinación de hechos de la ONU, que le pasa esta información de estos casos de víctimas a la Corte Penal Internacional. Entonces, cómo se va construyendo el caso, ¿no? Y cómo el fiscal Karim Khan de la Corte Penal, cuando vaya a procesar algún caso para hacer una acusación, para eventualmente empezar algún juicio, pues cómo él decide eso, ¿no? Cómo él decide a quién voy a acusar y bajo qué crímenes y a cuántas personas pudiera beneficiar, teniendo en cuenta que no todas las víctimas que han denunciado vayan a salir con justicia de este tribunal. O sea, capaz hay personas que no vaya a hacérsele justicia porque su caso no va a ser seleccionado. Pero Luis Carlos nos explica por qué y cómo va a ser ese proceso y el tiempo que pudiera durar, que no es corto, ¿no? El tiempo pudiera ser largo. Entonces, es un proceso que está ahí andando, pero en el cual podemos confiar los venezolanos. Entonces, yo creo que podemos hablar ya. Bueno, Luis Carlos es periodista, ha estado con nosotros, Me da es risa que especialista en periodismo de paz. no lo presentamos. Como que todo el Sí, mundo conoce a Luis Carlos. sí, Dale. y Luis Carlos Díaz. Entonces lo vamos a tener, @Luis Carlos, lo pueden seguir y leer toda la información que da sobre la Corte Penal. Y bueno, vamos a hablar con él en 3, 2, 1. Luis Carlos, ¿cómo estás? Mi Muy bien, mejor. chicos. Un abrazo gigante desde La Haya. Estás en Qué La rico. Haya. Imagínense este privilegio. Vamos a hablar de la Corte Penal Internacional con Luis Carlos, que está en La Haya, que está donde está la Corte Penal Internacional. Cuéntanos, ¿qué haces ahí? Primero. Mire, se dio la casualidad de que acá en Países Bajos hay un programa que se llama Shelter City, que es para defensores de derechos humanos, periodistas y activistas, y que una de sus funciones es que acoge a grupos de personas de todo el mundo durante unos meses para algunos para labores de enfriamiento, ¿no? Cuando tienes un burnout, una sobrecarga de trabajo muy fuerte o estás en un entorno muy peligroso o para, por ejemplo, gente que necesita conectar con redes, con networking, con capacidad de incidencia con distintas organizaciones. En mi caso, es un programa que intenté hacer en el 2019, pero bueno, me tenían casi prohibido salir de Venezuela y por fortuna se pudo repetir la experiencia en 2023 y estoy acá. Entonces, ¿qué pasa? Que de todas las ciudades de Países Bajos donde podrías estar, y tengo compañeros ahora regados en varias ciudades, pues a mí me tocó La Haya y tengo la fortuna de que incluso saliendo en bicicleta puedo llegar a la Corte Penal Internacional y de hecho hemos tenido algunas actividades. Esto me ha permitido aprender un montón de cosas y también en el ámbito europeo, pues hacer algunas conferencias, clases, charlas, cursos y eso pues a mí me llena porque me ha permitido recuperar eso que durante años no pude hacer, ¿no? Que fue trabajar y salir del país. Ah, estáis feliz, ¿verdad? O sea, a mí me hace feliz que estés allá. Y me gusta cada vez que pasa algo de la Corte Penal Internacional y hacéis un hilo increíble para que la gente entienda. Y por eso estás aquí con nosotros. Sí, además que estás formándote en temas de justamente la Corte Penal Internacional. Estás haciendo talleres, o sea, estás aprendiendo cómo cubrir también a ese tema, ¿no? Sí, además que recuerden que yo tengo un rol triple por, bueno, cosas de la vida. Por una parte soy periodista y entonces cubro estas incidencias. Por otra parte trabajo con ONG, soy defensor de derechos humanos. Entonces también me interesa cómo las organizaciones en Venezuela están cubriendo este tema, cómo pueden hacer más incidencia, porque además son las organizaciones las que han estado acompañando a las víctimas. Y esto que ocurre en la CPI ocurre gracias a las víctimas. Y en tercer lugar, pues bueno, yo también lamentablemente he sido víctima de crímenes graves de parte del Estado venezolano, entonces este tipo de cosas me interesa en primera fila. Entonces creo que podemos empezar por ahí. Aquí en La Haya es una ciudad que se conoce por su burocracia positiva en términos de justicia. Aquí tienes la corte que está decidiendo el tema del Esequibo, la Corte Internacional de Justicia, que es la que dirime conflictos entre estados, y tienes también la Corte Penal Internacional, que es este espacio de justicia penal que va a buscar responsabilidades de individuos. ¿Okay? Entonces, es una cosa totalmente distinta y que aquí se investigan genocidios, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. La experiencia de esto es porque en La Haya
también estuvo en su momento, y todavía están allí, el tribunal que se hizo específicamente para Yugoslavia y el tribunal para Ruanda. Entonces, en lugar de estar creando tribunales por situaciones, ya hace más de 20 años se creó la Corte Penal y a lo largo de estos años se han estado haciendo distintos procesos de investigación. Venezuela es el primer país del continente americano que lamentablemente tiene un caso abierto. Ok, y tener un caso abierto no es lo mismo que ser acusado, porque todavía no han sido acusados directamente, ¿no? Porque yo en estos días dije, hice como un video y me corrigieron, como que mira, no están acusados todavía. Entonces queríamos saber cuál es el estatus, qué está pasando ahora en el caso de Venezuela en la Corte Penal Internacional. Sí, vamos a hacer esa diferencia porque de hecho usé la palabra caso y ya los expertos van a saltar y decir, no es así. El asunto es el siguiente, con Venezuela hay lo que llaman una situación. La situación Venezuela 1 lo que remite es que hay razones para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad. ¿Y qué carrizo puede significar crímenes de lesa humanidad? Pues bueno, eso que nosotros en Venezuela conocemos como violaciones de derechos humanos, que el Estado reprime, que el Estado hace unos abusos tremendos, cuando tú puedes demostrar que esos abusos son parte de un patrón sistemático contra un sector de la población, ya pasa a ser un crimen de lesa humanidad. Es decir, no es el abuso de un policía, no es un exceso de un funcionario de rango menor, sino que es parte de una estructura de poder que intenta, bueno, humillar, aplastar, acabar con un sector de la sociedad. Eso en Venezuela se ha discutido al menos del año 2014 y 2017 con las protestas, pero ya desde el 2017 empezaron las investigaciones, bueno, porque se pronunció la ONU, en su momento el el alto comisionado de derechos humanos, también luego en 2018 habló el panel de expertos de la OEA, también se hizo la evaluación en la sala de cuestiones preliminares de la Corte Penal Internacional para ver si Venezuela tenía las condiciones. Entonces lo que hay es una situación. En Venezuela hay motivos para creer que ocurrieron estos crímenes de lesa O sea que humanidad. todavía no Y han dicho entonces vamos a dar el específicamente qué salto son. a la segunda parte, que son los casos. Y eso es lo que todavía no ha ocurrido. Es el momento en el que el fiscal de la Corte dice, bueno, sí, yo voy a abrir este caso que tiene unos responsables individuales, tiene unas víctimas y tiene unas cosas que ocurrieron. Entonces, eso todavía al día de hoy no ha pasado, sino que estamos en el proceso para llegar allí. Entonces, la semana pasada, el 7 y el 8 de noviembre, hubo dos sesiones en la Corte Penal Internacional en la que el Estado apeló a esta investigación, a esta situación, ¿no? Cuéntanos qué pasó esos días y cuál fue la decisión de la Corte. Sí, este punto creo que es muy importante porque pasa lo siguiente. En Venezuela, cuando uno dice que se está investigando en la corte, hay gente que salta inmediato y dice, pero ¿qué tanto van a investigar? ¿Acaso no saben lo que ocurrió? ¿Qué necesitan demostrar? Y hay que tener cuidado con esto, porque estamos en un momento que es muy interesante. La corte no está averiguando si en Venezuela se cometieron o no crímenes. Eso ya lo estableció, eso ya pasó. Tampoco está averiguando si el Estado venezolano puede o no puede investigarlos internamente, porque recuerden que la Corte se activa cuando los Estados no pueden hacer justicia interna, ¿vale? Entonces, no, el Estado, la Corte ya no es que está averiguando eso, eso ya se decidió. Cuando este año la sala le dice al fiscal siga con la investigación, lo que significa es que el fiscal ya con su gente está decidiendo cuál es el mejor caso o cuáles son los mejores casos para enjuiciar a responsables en Venezuela, para enjuiciar a perpetradores. Eso le llaman la investigación. O sea, no es que están viendo qué fue lo que pasó, es que están viendo cuál es el mejor o por dónde pueden abrir un juicio bien hecho con todos los elementos de prueba. Entonces, ese periodo puede durar días, semanas o años, no sabemos cuánto tiempo, porque el fiscal necesita sustentar muy bien todo antes de abrir el proceso, antes de hacer órdenes de captura o las órdenes de interrogatorio, de las investigaciones, todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que el Estado venezolano en estos meses lo que ha hecho es tratar de entorpecer ese trabajo, tratar de decirle a la Corte Penal Internacional, hey, yo soy un Estado parte de la Corte, yo quiero colaborar contigo, entonces mira, yo te voy a consultar, por ejemplo, cuáles son los casos que tú estás investigando para ver si yo internamente los estoy llevando o no. Epa, yo tengo aquí este montón de papeles, ¿será que tú los quieres leer
para demostrarte que yo sí estoy trabajando. Entonces, la Venezuela está tratando de hacer distintas cosas para retrasar ese proceso. Y lo que decidió la Corte Penal fue algo que no decidió con Filipinas ni decidió con Afganistán, que son dos casos que van como paralelos al nuestro. Con Venezuela dijo, miren, ¿saben qué? Nos vamos a ver el 7 y el 8 de noviembre y en esas audiencias de apelación ustedes muestran todo lo que quieran y nosotros respondemos por nuestra parte. Entonces, este proceso, que para algunos puede sonar más burocrático o de más pasos, más bien es muy favorable porque lo que hizo fue acelerar y finiquitar los reclamos que podía hacer el Estado venezolano. Entonces, ¿qué pasó el 7 y el 8? Lo primero fue que se dividió en 2 días y entonces cada día se presentaron 3 cosas distintas, 3 reclamos distintos. Les leo algunos de ellos. Por ejemplo, había un reclamo que el Estado venezolano llamaba a, por ejemplo, el presunto error de no identificar los casos que se investigan y los actos delictivos específicos que el fiscal se propone investigar. Y les cuento esto con detalle. Venezuela le reclama a la Corte Penal Internacional que el fiscal no debería estar investigando casos venezolanos sin decirle a Venezuela cuáles son los casos. Eso es un reclamo. Es un reclamo, bueno, que ellos tienen derecho a hacer, pero que la Corte puede responder diciendo que, bueno, para protección de las víctimas no tiene por qué hacerlo. Y el Estado es el que tiene que saber qué investiga y qué investiga. No es la Corte la que le va a decir cuál es su tarea. Hay una segunda apelación que fue, por ejemplo, decir, nosotros le enviamos unos documentos al fiscal y el fiscal no lo enviamos a la CPI y la CPI no los tradujo del español al inglés. Entonces, el Estado venezolano está reclamando que la CPI no hizo la traducción. Y la respuesta que hizo la CPI sobre esto fue decir que es problema del Estado venezolano hacer las traducciones. De hecho, ahí se perdió mucho tiempo de discusión, al menos 2 o 3 horas. Bueno, porque Venezuela envió, no sé si lo saben, casi 25,000 folios de cosas, de recortes de periódicos, manuales de funcionarios, y un montón de cosas, o sea, tweets recortados que la Corte no necesitaba. Entonces, este spam, estas medidas para alargar el proceso, lo que hicieron fue discutirlas en la sala. ¿Y quiénes las discutían en la sala? No era el Estado venezolano contra la CPI. Así no funciona. Lo primero es que quien lo hizo fue la sala de apelación. La sala de apelación es una de las ramas de la Corte Penal Internacional. En esa sala de apelación hay unos jueces independientes, y de hecho independientes también a los de las otras salas. Entonces tenías al Estado venezolano y tenías 2 partes más. Por un lado tenías a la oficina de la Fiscalía defendiendo su trabajo para decir que ellos tenían que seguir la investigación y un tercer componente que es muy interesante, que es la Oficina para la Defensa de las Víctimas. La CPI tiene una oficina que representa a las víctimas. Entonces, es mejor que hablen ellos antes de poner a gente, a personas a decir cuál es su caso y qué le hicieron, porque eso en este momento los puede hacer muy vulnerables frente al Estado, pueden ser víctimas de represalias, de persecución, de que su familia la pase muy mal en Venezuela. Entonces, esta oficina se encargó durante meses de recopilar lo que opinaban las víctimas, las organizaciones de derechos humanos, los defensores, y con eso es que han compilado, han hecho sus informes, y era entonces la tercera pata de esta discusión. ¿Qué significa esto? Que por primera vez, y así lo dice el abogado Ali Daniels, por primera vez las víctimas venezolanas, de cierta manera, le hablaron a un juez al que no le tienen miedo y que es un juez absolutamente independiente. Eso no había pasado antes en la historia de Venezuela y en la historia de la represión. Entonces, aunque estas sesiones de la sala de apelación no eran el juicio a Venezuela, ya te van mostrando cómo funciona la corte. Y entonces eso fue lo que vio la gente durante 2 días. La apelación del Estado y la respuesta de estos organismos, bueno, para poder demostrar que su trabajo sí es necesario. Cierro diciendo una cosa. ¿Qué decidió la sala de apelación? Todavía no lo han dicho. Su pronunciamiento puede salir en las próximas semanas o a principios del año que viene. ¿Ok? Y ya con eso, lo que significa es que la Fiscalía sigue su trabajo, ellos nunca lo han parado, pero puede seguir su trabajo y entonces se abre el momento, el campo, en el que el fiscal en algún momento va a decir, estos son los casos por los que vamos a juzgar a ciertos venezolanos. O sea, aquí para entender lo de las víctimas, eso quiere decir que las víctimas fueron, o sea, porque recuerdo que Ali Daniel lo estaba diciendo, acá en Venezuela a reportar su caso, o ellos escribieron el caso, o sea, cómo lo reportaron a la CPI para que ellos tuvieran todo eso. Eso fue labor de las organizaciones venezolanas, fueron ellos mismos que fueron a hablar con un representante y ellos ya tienen la información, cómo llegaron las denuncias ahí.
Sí, es una suma de muchas cosas porque piensa también que sobre Venezuela está un mecanismo muy importante que es la misión de determinación de hechos de la ONU. Esa misión está publicando informes desde el año 2020. O sea, ya hizo 20, 21, 22 y 23. Y esas cosas que uno dice, bueno, ¿y para qué sirve la ONU y tanto papel? Pues ese tipo de informes van directamente a la Corte Penal Internacional y ya registran unos casos. La oficina, por su parte, también tiene años recogiendo esos casos que le han ido llegando. Uno de los más importantes y que se considera los que abrieron la puerta son los del Comité de Expertos de la OEA, el Comité de Expertos de la Organización de Estados Americanos, que fue una investigación que se hizo en 2018 sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, donde se hablaron de esos casos en Washington, se recogieron y luego un conjunto de 6 países le pidieron a la Corte Penal que abrieran la situación sobre Venezuela. Luego tienes a esta oficina para la defensa de las víctimas que abrió una consulta el año pasado en donde la gente podía escribir en un formulario por web y hacerle llegar sus propios relatos, sus historias. Y en ese caso había una cosa específica. Ahí no era que la gente contara qué le hicieron, qué le pasó y que mostrara las pruebas. No era eso. Era contar cómo a pesar de las cosas que le habían pasado, el sistema de justicia venezolano no se había activado, porque ese es uno de los problemas en Venezuela. No es que se cometieron crímenes contra la gente, es que no hay disposición de las autoridades del sistema judicial para resolverlo. Y por eso es que se activa la Corte. Entonces, cuando esto ocurrió hace un año, no sabíamos cuántas personas iban a escribir, de verdad, cuántas centenares de personas iban a escribir. Y resulta que cuando cerró, había más de 2.000 formularios que ellos recibieron. Y cuando sacaron la cuenta total, esos 2.000 formularios representaban a más de 8.000 víctimas que a la Corte Penal le dijeron dos cosas. Primero, lo que les había pasado. Y segundo, que querían que siguiera la investigación porque dentro de Venezuela no iban a obtener justicia. A esas 8.000 le tienes que sumar más de un lote gigante que recibieron también más adelante en este año, hacia el mes de septiembre, y que con eso armaron entonces esta defensa. Entonces es muy, muy interesante acá porque esta oficina de la Corte, tanto la de víctimas como la Fiscalía, han tenido acceso a las víctimas, a las ONGs, a los expedientes de sus casos, a las copias, a las víctimas, por ejemplo, que salieron del país, salieron de Venezuela y desde afuera están reclamando. Entonces pensemos que esto es una jugada de mucha gente donde las víctimas entre ellas no se conocen, las organizaciones entre ellas no se conocen. Entonces es como un gran enjambre de personas exigiendo justicia por el caso venezolano. En el caso de Venezuela, en la situación de Venezuela, por usar el término jurídico, como ya mencionaste hace rato, ya se estableció que hubo crímenes de lesa humanidad. O sea, ya el fiscal dijo, mira, aquí tenemos evidencia de que hubo crímenes de lesa humanidad contra un sector de la población. Este sector se puede entender como la oposición o algo así. O sea, generalmente, personas que se oponen al gobierno, porque como mencionaste, el crimen de lesa humanidad tiene que ver con un sector o tiene que ser sistemático. Y generalizado. Sí, por ejemplo, hay casos donde van contra una minoría racial, una minoría religiosa, donde van contra inmigrantes. Hay como se segmenta la sociedad y se va contra ellos. En el caso venezolano, se determinó que es contra los disidentes políticos o personas percibidas como disidentes, que ese punto también es importante, porque resulta que el Estado venezolano, esta maquinaria de terror que tiene, donde a la gente la detienen arbitrariamente, la desaparecen forzadamente, la desaparición forzada, que puede ser de corta duración o larga duración, pero es ese momento en el que nadie sabe de ti, tu familia te busca en los centros de detención y nadie responde, le dicen que no te tienen ahí, las autoridades te niegan. Eso es una desaparición forzada. No crean que desaparición es solamente como en Chile que los tiraban de un helicóptero. Eso también es una desaparición y es horrorosa. Pero en Venezuela ocurre esto, que la gente queda totalmente vulnerable. Tienes también las torturas y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Tienes la denegación de justicia, tienes el crimen de persecución, en este caso persecución política. O sea, tienes un montón de cosas que ocurren en Venezuela y que se le aplican a la oposición, a los disidentes políticos y a cualquiera que se parezca a ellos, a cualquiera que el Estado perciba. Incluso ocurre con los que consideran traidores al proceso, le aplican la misma receta. Eso es lo que lo convierte en sistemático. Y ya la Corte lo sabe. La Corte tiene historias, relatos, pruebas, expedientes, tiene eso, pero ahora necesita escoger aquellos casos que sí le permitan ganar, ¿ok? Que puedan sustentarse, que no se les caigan, que haya suficientes pruebas, suficientes testigos. Y además pensemos en algo importante.
Esto conecta con cadenas de mando, ¿ok? Cadenas de mando. En la estructura del poder, para que ocurran los crímenes de lesa humanidad, pues bueno, no es algo que depende de un funcionario menor, tiene que ser un sistema. Por ejemplo, el Estado ha negado muchas veces que haya ocurrido en Venezuela este tipo de delito. Lo niega, y lo niega de muchas maneras. Entonces, de pronto te pueden decir, no, lo que pasa es que un policía cometió el error de torturar a alguien, pero ya va, cuando hay un centro de tortura, significa que ya no es un policía ni 10 ni 20, es que hay un sistema, es que hay un jefe que permite que ese centro exista, que se haya construido, que haya presupuesto para eso, que se ordene que alguien lo haga, que lo ejecute. Entonces, Venezuela ha demostrado eso, por más que lo niegue en estos espacios, y entonces el fiscal es el que tiene ahora que tomarse el tiempo que necesite para poder conseguir cuáles son esos casos que son exactos, que les permite llegar al punto. Que no significa además que sea una víctima. Un caso puede tener centenares de víctimas, bueno, porque les afecta eso. Tú puedes decir, este es un ejemplo muy al aire, vamos a abrir el caso sobre todos los detenidos que fueron a tal sitio, a tal centro de reclusión. Y eso puede ser un caso que beneficia a centenares de víctimas. Pero cuando vas a la cadena de mando y ves que los jefes terminan siendo los mismos en casi todos los casos, eso beneficia entonces a miles, a decenas de miles de víctimas. Entonces también en Venezuela tenemos que pensar que esto es como una suerte de juego piramidal, donde no es que se van a juzgar los 8.000 casos de las 8.000 víctimas o los 100.000 cosas pendientes. No, es que pueden ser pocas que beneficien a millones. Y cuando eso ocurra, que puede ser de aquí a cuánto tiempo, que el fiscal decida No tenemos. procesar esos casos, o sea, eso puede durar años, ¿no? Sí, puede durar años, pero no sabemos si puede ser el propio 2024 O después. O en sea, lo eso que ya, resta de década. Sí, No lo exacto. sabemos. ya estamos Y como a la ojo, merced de la justicia no internacional. lo sepamos, que no lo sepamos no significa que hay que sentarse y esperar. Significa que la gente tiene que seguir trabajando, seguir documentando, seguir conectando con otras víctimas que no saben si son víctimas, que lo que vivieron fue horroroso y no han salido del trauma y no terminan de contarlo, que no tienen confianza. Hay Y gente que ellos dice, pueden oye, yo no ahorita quiero hablarle a ninguna reportarlo. ONG, a ningún abogado. Entonces, ese tipo de cosas necesitas darle orden y este es el periodo para trabajarlo. Entonces, ¿cuánto se va a tardar el fiscal? Pues lo que necesite. Sin embargo, no es que quedamos abandonados, porque más bien el proceso hasta ahora ha ido un poco más rápido de lo que ha pasado con otros países. Y cualquier víctima que quiera reportarlo, vamos, si nos está escuchando o por un momento se sintió interesado porque piensa que la justicia internacional está haciendo algo que nunca hizo el Estado, ¿qué deberían hacer para reportar su caso si nunca lo hicieron y nunca hablaron? O sea, van a una ONG, buscan un abogado. O sea, ¿cuál es ese proceso para que personas que no han hablado por lo menos tengan la posibilidad de que alguien tiene su caso y que puede llevarlo en algún momento a instancias más altas? Sí, miren, este es un punto fundamental porque la medida en la que se va conociendo más que la justicia penal funciona o que escucha, bueno, la gente se activa. Esto es como cuando se revela el movimiento Me Too, que de pronto unas víctimas dicen, yo fui víctima de abuso, y entonces sale mucha más y dicen, yo también, yo también. Claro que hay un efecto de contagio. Entonces, ¿qué pasa? Que una parte importante de esto sería leer el Estatuto de Roma o leer algunos artículos que expliquen crímenes de lesa humanidad para ver si lo que uno vivió, lo que la víctima vivió, se parece a eso. Y esto también para evitar a esta gente que dice, bueno, pero es que a mí me hicieron esta cosa y ¿dónde está la corte penal? Pues bueno, quizá si ustedes lo que hicieron fue que le robaron su casa, pues eso puede ser parte de otro patrón que se juzga en otro tribunal o en otro proceso. Si lo que le pasó a usted fue que lo despidieron del trabajo, bueno, eso puede entrar dentro de lo que se investigó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el firmazo, el apartheid en Venezuela. O sea, la gente tiene que saber dónde entra, ¿no? Y lo segundo, sí, por supuesto, hay que hacer puentes con las organizaciones de derechos humanos. Hay organizaciones dentro de Venezuela y fuera de Venezuela que pueden escucharlos, atenderlos, documentarlos y darle viabilidad. Con esto quiero hacer una alerta, y es que hay que tener cuidado con los estafadores que hay. Hemos conseguido en redes sociales gente que ofrece abiertamente y que, mira, Ana Milagros, yo te hago el caso ante la CPI y con eso te busco un asilo en Estados Unidos. Entonces son como unas mafias que conectan coyotes con tráfico de personas en frontera, con mentirle a la gente diciéndole que su caso va a llegar a La Haya. Eso es mentira, en redes lo hemos visto, hay que tener mucho cuidado a denunciar en La
vayas no es un pasaporte, no es que te van a regalar que te vayas del país, no es que te van a dar un asilo, eso no funciona así. Entonces lo mejor es buscar organizaciones serias que existen desde hace tiempo y que han tenido un trabajo sostenido. ¿Esto para qué nos ayuda? Pensemos que no todos los casos se van a juzgar en la CPI, de verdad que no, son pocos. Pero si en Venezuela hay un cambio institucional, que es algo que se está trabajando, hay un cambio institucional, Venezuela de hecho tiene ahora una cooperación con la Corte Penal para que en algún momento tengamos un sistema de justicia que funcione, todos estos casos pueden entrar en procesos de justicia transicional dentro de Venezuela o pueden ser juzgados por tribunales fuera del país, como los dos casos que están en Argentina ahora. O sea, lo importante es que estas víctimas que están reclamando justicia sepan que no tienen por qué renunciar a su lucha, pueden ser reconocidas en cualquier momento, que estos crímenes no vencen, no prescriben. La lucha por la justicia que tienen las víctimas es algo que no va a tener fecha de vencimiento. Entonces las víctimas pueden trabajar constantemente por conectarse con organizaciones, por conectarse con sistemas de justicia y también puede ayudar a construir condiciones para que esto sea juzgado dentro de Venezuela. Entonces lo que los llamo aquí es que no es que uno tiene que esperar por la corte. La Corte va a seguir haciendo su trabajo y de hecho, mientras más cosas se documenten y se envíen a mecanismos como el de la ONU o al de la CPI, ellos pueden tomar mejores decisiones. Insisto en este punto, no van a juzgar los miles de casos, pero esos pocos que haya, si están bien sustentados, pueden ser mucho más fuertes para dar justicia a Venezuela. Luis Carlos, me llamó la atención que comentaste que hay un cambio institucional que se está dando junto con la Corte y la justicia venezolana. ¿Cómo se está dando este proceso? O sea, hay una negociación allí de que quieren cambiar magistrados, ese tipo de cosas, eso se está hablando, eso está pasando. Eso vamos a decir, es un long shot, ¿no? Es una cosa a largo plazo, pero te lo voy a explicar con otro ejemplo. En Colombia, no en la década pasada, sino en la anterior, la Corte Penal Internacional empezó un examen preliminar. Ellos querían investigar si en Colombia se habían cometido crímenes, por ejemplo, crímenes de guerra y otras cosas. Recuerden que Colombia estuvo en guerra por décadas. Entonces, ahí se hicieron dos cosas. Un examen preliminar que duró como 17 años y que al final no llegó a nada y se cerró, pero en paralelo, en esos años, la Corte Penal tuvo una oficina en Colombia. Y esa oficina en Colombia sirvió para hacer cooperación técnica con el sistema judicial colombiano. ¿Qué pasa con Colombia? Un país democrático con Estado de Derecho, cooperó abiertamente con la Corte Penal y la Corte ayudó a que el sistema de justicia colombiano cambiara. ¿Y cómo cambió el sistema de justicia? Te doy algunos ejemplos. En Colombia, la mayoría de los jueces son jueces independientes, son jueces de carrera, no son jueces provisionales nombrados porque son parte del partido del gobierno. Son jueces que se ganaron su cargo, que hicieron concursos de oposición y que están allí. ¿Okay? Entonces, eso hace que las decisiones de los jueces en Colombia sean creíbles, sean mucho mejores que las de jueces en Venezuela. Y lo segundo es que Colombia logró un aparato de justicia tan independiente que hasta a Uribe le frenaron la reelección. No sé si recuerdan ese episodio, pero esa idea de que el sistema de justicia colombiano cambió es lo que hoy le da fortaleza institucional a ese país, independientemente de quién sea el presidente o quién sea ministro en este momento. Con Venezuela no ha ocurrido lo mismo. Venezuela apenas está empezando. Lo primero es que se va a abrir una oficina que no es una oficina de la Corte Penal Internacional, sino que es de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Esta es una jugada que hace el fiscal Karim Khan para poder tener a Venezuela creyendo y participando activamente en la Corte Penal. Y esto tiene una razón. Hay un país donde la Corte Penal abrió un proceso cuando todavía los represores estaban en el poder, y ese país es Burundi. Cuando la Corte dijo, abrimos este caso y llamamos a atestiguar a fulano y por favor que haya una orden de captura, pues ese país lo que hizo fue que se cerró. Se cerró, no colaboró más con la Corte y ya, y se cae el caso y es un desastre. Con Venezuela lo que ha querido hacer Karim Khan es zanahoria y garrote. Colaborar con el Estado venezolano, que haya una oficina internamente para que Venezuela pueda cooperar y en paralelo les abrió una investigación. Esa fue la jugada de Messi que hizo Karim Khan hace como 2 años, cuando fue a Caracas y se tomó una foto con Nicolás Maduro y bueno, ahí mismo firmaron el acuerdo de cooperación y le abrió el proceso. Entonces, eso es lo que se quiere mantener y por eso el Estado venezolano trata de retrasarlo. ¿Por qué te digo que puede haber cambios institucionales? Porque es que
hay que pensar que los tiempos de la Corte no son los tiempos políticos. O sea, tú no puedes mezclar esto con la elección de 2024, con quién Claro. va a ser el candidato o no. Entonces, lo que dicen en la Corte es, miren, en el momento en el que nosotros abramos un caso, quizás quienes están hoy en un cargo alto no lo estén. Quizás quien esté en un ministerio o dirigiendo un cuerpo de inteligencia, de seguridad, quizás no lo esté. Y probablemente quienes se mantengan en el Estado venezolano, quienes estén en puestos de poder, quizás sean los mismos que los entreguen. No lo sabemos todavía. Aquí estoy especulando. Pero la idea es que internamente en Venezuela hay una presencia de la Corte Penal Internacional también para que ellos vean cómo funciona el aparato de justicia. No quiere decir que esta oficina es donde la gente va a ir a hacer cola para llevar su caso. Así no funciona. Pero sí va a ser, por ejemplo, una oficina que cuando vaya al sistema de justicia, cuando ellos vayan a unos tribunales y soliciten unos expedientes, a mí me encantaría, a mí me da queso eso, me encantaría que se dieran cuenta que no hay impresora, que no hay fotocopiadora, que no hay cómo darles un expediente, que hay gente que les quiere cobrar bajo cuerda, que no hay materiales, que los funcionarios los cambian cada tanto. O sea, cuando se den cuenta cómo funciona el aparato de justicia venezolano, por supuesto que pueden reportar a la Corte Penal Internacional que Venezuela no puede ni quiere juzgar crímenes de lesa humanidad. Entonces, por ahí viene la transformación institucional, por develar lo mal que está el aparato de justicia y lo muchísimo que hay que corregir hasta tener la institucionalidad suficiente como para que tengamos justicia. Es una tarea que quizás a nosotros nos tome la vida, pero tienes que trabajar. Aunque tú no lo vayas a ver, aunque lo vaya a ver la siguiente generación, por algún lado tienes que empezar. Entonces, qué bueno que se empiece con una oficina en Venezuela. Y cierro con una idea. Estas oficinas no están hechas para que sean cómplices del gobierno actual. ¿Okay? Están allí para tener estándares, para exigir, para decirle, miren, las cosas se hacen bien así. No es que hay un método criollo, eso es buenísimo porque te permite evaluar que las cosas están bien o están mal, y no que te conformas con poco, que eso le pasa mucho a la gente que ya pactó con el poder y se entregó, pues que se conforman con poco. Luis Carlos, ¿a qué organizaciones puede acudir la gente que se considera víctima del Estado de crímenes de lesa humanidad? ¿Cómo se llaman y cómo contactar? Tienes un ecosistema muy interesante. Fuera de Venezuela, tienes, por ejemplo, organizaciones como Alerta Venezuela, que está basada en Colombia, pero que tiene gente en distintos países. Y tienes una que se llama, por ejemplo, Defiende Venezuela, que también tiene esta sistematización de casos que se llevan a espacios internacionales. ¿Okay? Te nombro dos, pero puede haber más. Tienes dentro de Venezuela organizaciones como Provea, que es una de las más grandes. Tienes a Justicia, Encuentro y Perdón, JEP, Venezuela, que es la organización de la señora Rosa Orozco y la abogada Marta Tineo. Tienes también organizaciones como Alfavic, que es una organización de víctimas, ahí están los padres de Pernalete, Juan Pablo Pernalete. Tienes otras organizaciones como CEPAS, tienes Amnistía, tienes el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, tienes distintas instancias a las que puedes acudir. Y, ojo, sé que estoy dejando por fuera a muchas más, pero puedes ir contactando con ellas para que puedan derivar el caso a quien haga falta. Y yo recomiendo algo a cualquier víctima que me escuche. Una víctima, primero, no tiene por qué estar sola, y segundo, necesita tanto acompañamiento jurídico, abogados que les ayuden a entender lo que está pasando, como acompañamiento psicológico. El asunto de la salud mental es importante, el procesamiento del trauma, el procesamiento de lo ocurrido, porque, insisto, no son procesos que tiene que pasar sola la gente, ni pasar la página, ni dejar atrás. Entonces es bueno que también tengan ese contacto. De las mejores organizaciones en Venezuela con apoyo psicológico es la gente de COFAVIC, ¿okay? El Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo. Entonces es importante que se pongan en contacto. Y para mí, recomendación también, es bueno que tengan en orden tanto el tema jurídico como el tema psicológico antes de aplicar a la comunicación. ¿Okay? Hay gente que cree que esto se resuelve en redes sociales, en Twitter, y yo cuento mi historia y yo lo suelto todo, y eso en ocasiones también te puede vulnerar. Puede poner en riesgo tu propia defensa, pero defensa en un proceso judicial porque dices lo que no tienes que decir, pero también te afecta psicológicamente. Entonces es bueno que la gente vaya con cautela y que se acompañe de organizaciones que sepan de esto antes de vulnerarse más en redes sociales. Buenísimo. No sé si tienes otra pregunta al respecto de esto. Yo quería llegar a algo porque he notado que cuando pasó lo que mencionaste que fue el 9 y el 8, La audiencia de mucha apelación. gente no entendía y los que entendieron decían,
como que qué bolas el Estado venezolano que envió a alguien que no está preparado. Y, o sea, ¿cuál es tu lectura? Porque desde mi punto de vista, evidentemente el Estado venezolano no hace nada y no deja nada a la ligera. O sea, eso no es algo que no lo pensaron y lo tiraron allá, ¿no? Pero fue como una actuación muy política dentro de algo que es totalmente jurídico, que no ibas a tener una maniobra política y vas a poder hablar cuando tenías las pruebas, ¿no? Entonces, no sé cuál es tu lectura con la actuación del Estado venezolano en eso. Sí, en esta audiencia que teníamos por primera vez la oportunidad de ver cómo se iba a defender el Estado venezolano, estábamos muy a la expectativa por saber a quién habían contratado, cuánto cuesta esa gente, cuál es la estrategia comunicacional y de defensa que iban a desplegar, porque uno está pensando, primero, que tienen toda la plata del mundo, que la tienen, y segundo, que van a contratar a los mejores talentos que haya. ¿Okay? Entonces, esos son los sesgos con los que uno llegaba a este momento. Y lo que vimos fue el despliegue de un tipo de defensa que apela primero a la victimización, es decir, nosotros, pobrecito Estado venezolano, que está siendo víctima de un proceso politizado, de una corte imperialista, colonialista. O sea, ese discurso que es muy victimista. El segundo es el de hacerse los inocentes con cosas que ellos saben que son su absoluta responsabilidad, como insistir en estos 25.000 folios que no fueron traducidos al inglés. Entonces decían, bueno, como ustedes no lo tradujeron, no nos podemos defender bien. Como ustedes no se los leyeron, entonces ustedes no saben que en Venezuela sí estamos trabajando. Entonces era un asunto de spam, de generar ruido. Y la tercera estrategia que utilizaron fue la de la descalificación de la Corte. Decir que no estaban preparados, que la Corte está actuando con un sesgo político, que la Corte está haciendo cosas mal o de mala voluntad, y eso son trampas, eso son provocaciones que se hacen para ver si la Corte o los miembros que están ahí defendiéndose cae y entonces rompe su propia forma. Porque si rompen la forma, entonces el Estado venezolano puede atacar aún más. Esto tenemos que verlo desde un punto de vista, y es que el Estado de fondo pierde. Si se pone a discutir cosas jurídicas reales, pierde. Si se pone a discutir el fondo de los casos, pierde. Entonces prefieren quedarse con la superficie, prefieren quedarse con las formas, prefieren quedarse con, bueno, pero yo te mandé 80.000 cajas y tú esas cajas no las tradujiste, ese es tu problema. O sea, tratan de quedarse con la forma y embasurarlo, bueno, como una estrategia de dilación, de estiramiento. Entonces, no es correcto decir que es un abogado mal preparado o que es un abogado que estaba improvisando. Para nada. Es una estrategia. Esa estrategia de hacerse loco, de hacerse el ofendido, de llevarse las manos a la cintura y, ay, no puede ser porque ustedes nos tratan así. Que tú decías, ¿cómo un tipo británico se comporta de esta manera? Pues es una estrategia. Y lo bonito fue que tanto la Oficina de Atención a las Víctimas como la Oficina de la Fiscalía no cayeron en las trampas. Respondieron de manera muy concreta, fueron al fondo, guardaron la forma, se mantuvieron en el lenguaje correcto del derecho y además, de paso, defendieron bien a las víctimas. Entonces, lo que vimos fue un despliegue hermoso de cómo funciona un tribunal independiente, y esto entonces significa que es una gran noticia para tantas víctimas que han estado expectantes durante tantos meses por el proceso. Pero hay que tener cuidado, y lo reinserto acá. La estrategia del Estado de hacerse pasar como víctima ya la han usado antes. Vamos a decir, los mecanismos de defensa para perpetradores africanos hizo lo mismo, pero además ellos agregaron otra capa que fue decir que la Corte era neocolonialista, que estaba en contra de África, que era racista, que estaba en contra de estos pobres países del sur. Eso ya pasó. Y de hecho los tipos pagaron eventos aquí en La Haya para atacar a la Corte y decir que era una Corte colonialista, imperialista. Entonces, Venezuela lo que está es repitiendo la misma receta de estos países que violan derechos humanos sistemáticamente. Y bueno, ellos verán si les funciona o no les funciona. Yo espero, es además la apuesta, que la Sala de Apelaciones tome una decisión pronto y que esa decisión le permita a la Oficina de la Fiscalía seguir investigando, que es lo que no han dejado de hacer. De hecho, este abogado llegó a decir que ellos no sabían que tenían que traducir porque además ese costo iba por los países de habla hispana, que todo el mundo sabe que los países de habla hispana son pobres. O sea, eso llegó a ser un argumento del tipo. Como que los países que hablan español son pobres, entonces no los podemos traducir. Es como que, amigo, usa ChatGPT. No, ya agrego dos argumentos acá. El primero es que el Estado venezolano sí envió unos expedientes policiales, unos expedientes de caso que la Corte estaba necesitando, y eso sí lo envió traducido al inglés. La que pasó acá es que los expedientes mismos demuestran que no hay investigación de los casos.
que no hay acusados, que no hay cadenas de mando, que lo que se hace es buscar funcionarios menores por cargos menores y hacer pasar delitos muy, muy, muy graves como unas tonterías ahí, como bueno, a alguien se le fue la Como mano. que se le Eso es lo primero. Y ocurrió lo al que segundo, está abajo en la cadena de mando, pues. claro, y lo segundo me lo dijo una víctima, que es lo siguiente: si de verdad esos papeles fuesen los que le van a resolver a Venezuela el juicio, si esos son los que los exculpan, los tipos lo hubiesen mandado en chino, lo hubiesen mandado en ruso, lo hubiesen mandado en braille, hubiesen hecho todas las traducciones. Lo que pasa es que aquí hicieron spam, aquí agarraron unos manuales, unos recortes y los enviaron y por supuesto que la corte no cayó en esa trampa. Así que miren, es hermoso ver la justicia real, ver la justicia objetiva, ver cómo funciona un sistema, porque en Venezuela mi generación no lo conoce. Mi generación nunca ha visto un juicio real, no hemos visto un juez independiente, no hemos visto un proceso limpio, no sabemos qué es el Estado de Derecho, así que ver cómo funciona, pues a uno le genera unos niveles, primero de incertidumbre y luego de satisfacción que son una delicia. Tú que estás ahí, ¿qué aire se respira con respecto al caso de Venezuela cuando dices que eres venezolano? ¿Qué dice la gente por allí? Es un país que no estaba en el radar y que de pronto por la manera en la que se han llevado adelante los procesos, ya se empieza a hablar más de él. Porque con Venezuela hay una cosa notable y es que la comunidad, tanto de víctimas como de defensores, es muy activa. Los venezolanos son muy activos y eso tiene razones. Una de ellas es la migración. Tienes venezolanos en todas partes hablando de lo que les ocurrió, hablando del trauma de la represión en Venezuela. Y lo segundo es que también tenemos venezolanos insertos en muchos mecanismos de poder, en multilaterales, en sitios donde se toman decisiones. Entonces, claro, no es que los venezolanos están solamente en la calle como migrantes pidiendo plata, que es una situación muy vulnerable de migrantes en América Latina, es que aquí los tienes también metidos en las estructuras de toma de decisiones. Entonces, claro, todo el que conoce un venezolano tiene esta persona que te echa el cuento, que te habla de las arepas de yuca, que te habla de la familia, lo mal que la está pasando, de la cubanización del país en poco tiempo. O sea, es una realidad que te explota. Entonces, es muy interesante porque Venezuela no estaba en el radar, se entendía como un país estable, se entendía como un país rico y claro, aunque nuestra crisis sea muy difícil de entender, cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad ya hablamos de cosas concretas. O sea, que la gente afuera escucha hablar del helicoide, y por eso es interesante la experiencia del helicoide, de los centros de tortura clandestinos que en Venezuela existen, cuando escuchan entonces de casos como el de Albán, cuando escuchan sobre distintos casos horrorosos que pasan en Venezuela, ya saben que está pasando algo muy grave y entonces miran al país y entienden que esta gente no se va a quedar callada. ¿Cuántos centros de tortura hay en Venezuela? ¿Cuál fue el número que dijo la misión de determinación? ¿17, 18, algo así? Lo que pasa es que la misión lo dividió en dos informes. En un informe tiene los de un cuerpo represivo y en el otro tiene de otro. Y son cifras parciales. Es decir, puede haber muchos más centros de tortura clandestinos, no solamente en Caracas, sino en otras ciudades. Y puede haber centros de tortura clandestinos de otros cuerpos de seguridad. Hasta los momentos se ha hablado eso de primero menos de una decena y luego más o menos una decena, pero de dos cuerpos nada más, del DGCIN y del SEBIN. Pero aquí puede haber muchas más cosas. En el caso venezolano hay muchos más relatos que te hablan de otras cosas que no han sido sistematizadas. Y aquí, ojo, quiero reportar algo más. Los informes de derechos humanos son mucho más útiles de lo que la gente cree, porque algunos se quedan con la historia que está en un tuit, con lo que vio por una protesta, y no, cuando revisas los informes te das cuenta que hay un montón de patrones y de cosas que han ocurrido que la mayoría de la gente en Venezuela no sabe. Uno, lo que le hacen a los familiares de los presos políticos para poder ir a visitarlos, la humillación a lo que los someten, obligan a los familiares a llevar comida, agua, a lavarles la ropa, o sea, es una extorsión completa que hay sobre los familiares de los presos políticos. Dos, el patrón de Sippenhaft. Venezuela tiene el patrón de Sippenhaft. Eso lo supimos gracias al informe de la ONU. Sippenhaft es que detienen a la familia de los sospechosos, a la mamá, al papá, al hermano, al hijo, y entonces los torturan, los detienen, los desaparecen para que la persona se entregue. ¿Vale? Eso también se ha sabido gracias a la ONU. Y así ha habido distintos patrones en lo que les permiten a estas autoridades internacionales entender el horror y el nivel de las cosas que pasan en Venezuela y que no todos los venezolanos están enterados. Yo por eso invito a la gente a que revise informes, a que lea, a que le dedique un tiempo, o que por lo menos sea un poco más sensible, porque también es horrible que las víctimas estén hablando en redes
y uno, les digan que eso no sirve para nada, o dos, haya empresarios, organizaciones sociales y políticos diciéndoles que por favor se callen, porque bueno, hay que pasar la página y hay que construir la paz en el país y hay que hacer un diálogo falso, y entonces esta gente debería quedarse callada un buen rato. Ese Claro. tipo de cosas son tóxicas, son nocivas y creo que son bastante inaceptables porque las víctimas venezolanas pues necesitan justicia. Esa es la paz de la impunidad que quiere ese sector de la población, que lo que quiere es negociar y convivir y cohabitar. Y no aceptan que el régimen es así y no... Es que me gusta que lo mencionaste porque creo que cuando hay un político, hay un empresario, una persona o líder de opinión pública que quiere tapar el sol con un dedo con los crímenes de lesa humanidad y están las noticias de la Corte Penal Internacional y todas esas cosas y no lo mencionan, siendo que es manipulación y al mismo tiempo está revictimizando a las víctimas porque le está diciendo, mira, eso que te pasó no importa, vamos a cerrar los ojitos y a voltear a ver qué hacemos, ¿no? Así que me gustó que lo mencionaras. Y hay otra cosa que dijiste sobre la incertidumbre y quiero preguntarte eso. Estamos ahorita parados en la situación, todavía no es caso. ¿Qué se puede esperar de lo que puede venir? O sea, ya lo medio diste unas hints, pero para que la gente entienda, que sabemos que la justicia internacional no va con los tiempos de los países, no es un tiempo político, pero ¿qué puede venir después? O sea, después de la situación, abren el caso y ya están investigando, después se abre un juicio, porque creo que mucha gente piensa, ay no, si dicen que Maduro es el culpable, lo van a meter preso y las cosas no funcionan así. O sea, ¿cómo le dijeras eso a las personas? Sí, no, aquí quisiera comentarte un par de cosas. Lo primero es que sí hemos documentado a voceros políticos, encuestadores o empresarios que en Venezuela están diciendo que la Corte Penal radicaliza al gobierno y le hace mucho mal a la paz, ¿no? Le hace mucho mal al diálogo y que es lo Claro. peor que le pudiese pasar al país. Entonces, de ese tipo de chantajes hay que librarse, hay que dejarlos de lado, hay que denunciarlos, porque eso es ser cómplices de los crímenes también, y además pues hay que tener cuidado con ese tipo de discursos que revictimizan a la gente. Lo segundo es que empezamos a estar en manos del fiscal Karim Khan. Y hay que tomar en cuenta que el fiscal viene con la idea de ganar. El fiscal no está para perder casos, no está para que se le vaya un fly, ¿no? Pierda un rolling. Este tipo quiere tener casos bien sustentados. Entonces se va a tomar el tiempo que necesite para documentarlo. Ahora vienen las decisiones. Y el mundo de las decisiones es importante porque él también necesita juicios que sean factibles. Entonces vienen las dudas. Uno, puede ser que haga juicios a mandos medios, ¿ok? Eso llaman estrategia de mandos medios. Esas personas que, bueno, que no es que tienen todo el poder y toda la impunidad y todo el control, sino que son personas que el poder puede entregar o que ya se fueron del país y viven afuera. Y entonces, como están afuera, pueden estar en un país donde los pueden detener y deportarlos para que declaren en la corte o para enjuiciarlos en la corte. Entonces, es una decisión que toma el fiscal. O puede ir a lo que llaman peces gordos, ¿no? Mandos altos, que es directamente demostrar que hay órdenes superiores, que hay una cadena de mando, y bueno, abrir ese proceso y ver qué tipo de cambio hay en la institucionalidad como para que le entregue a esa persona. Hay que pensar que Karim Khan ya lo hizo. Con Putin fue directamente a la cabeza. O sea, para denunciar los crímenes de guerra en Ucrania, que además se basó en uno muy importante, que fue el traslado, la deportación de niños ucranianos a Rusia para dárselos a familias rusas, un crimen de guerra terrible. Bueno, Karim Khan fue directamente por Putin. Y algunos dirán como, bueno, pero Putin sigue en Rusia. Sí, pero es en Rusia. El tipo no ha podido salir, no ha podido pasearse por los países como antes, no pudo ir ni siquiera a Sudáfrica. Recuerda que Sudáfrica tuvo un problema ya con la Corte Penal Internacional hace unos años porque había una orden de captura sobre el presidente, creo que de Sudán, al-Bashir, y entonces este señor pasó por Sudáfrica y Sudáfrica no lo deportó a la Corte Penal. Como ya ellos tienen esa causa abierta, tienen ese precedente, lo que le dijeron a Putin fue, señor, por favor no venga a la cumbre de los BRICS, ¿sí? No venga porque no respondemos por usted. Entonces, bueno, Putin tiene una orden de captura de esta Corte Penal. Con Venezuela, ¿qué va a pasar? No lo sabemos. Yo creo que puede ser una cosa mestiza, puede ser una cosa mixta, para permitirle a la Corte avanzar con las investigaciones. Pero también esto sirve como contención. Esto sirve para que en este momento los funcionarios en Venezuela se piensen dos veces antes de ejecutar las cosas. Aquí hay que recordar algo. No se vale en la Corte Penal Internacional, no se vale la obediencia a órdenes superiores. Es decir, ningún funcionario puede decir, bueno, yo torturé, pero porque me lo ordenaron. Eso no te hace más inocente. La obediencia para violar derechos humanos es también un crimen. Eso es un crimen igualito. Entonces, esas lealtades se pueden empezar a quebrar
dependiendo del tipo de acusación que haga la Fiscalía de la Corte Penal. Entonces, lo que viene es una suerte de espera, una suerte de periodo en el que se va a hablar menos de la Corte, pero eso le permite a las organizaciones y a las víctimas prepararse, formar gente, hacer más sensibilidad, explicar algo que en Venezuela no queda claro, porque es complejo, que es el por qué se activa la Corte. Esto que llaman el principio de complementariedad. ¿Por qué es que una Corte afuera hace las cosas? Y cómo eso no es injerencia extranjera y cómo eso no es colonialismo y esas cosas que dicen, vamos a decirlo, los que mantienen narrativas falsas. Entonces, es un momento para prepararse. Lo otro que va a pasar, y me disculpan, es que en diciembre es la Asamblea de Estados Partes. Y la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal es una reunión que se va a hacer en Nueva York para hablar de las grandes decisiones de la Corte. Ahí vamos a saber, por ejemplo, el estatus de la oficina en Venezuela, podemos saber el presupuesto de la Corte Penal para su funcionamiento y quizás haya una actualización sobre cómo van los casos. Entonces, sí, este tema va a seguir en agenda. Yo creo que ya para ese momento voy a estar en Venezuela, pero nos volvimos unos junkies, ¿no? Unos seguidores de información de la justicia penal internacional, porque es ahora la instancia donde están jugando las víctimas venezolanas. Me encanta. No sé si queréis cerrar con algo. ¿Quieres agregar algo más? Si queréis cerrar con algo, perfecto, pero fue tremenda información que nos diste. Miren, yo creo que de esto tenemos que seguir hablando y además hay mucha pasión, hay mucha emoción, pero también hay que ir desmontando fakes. Hay laboratorios preparados para mentir con cualquier cosa sobre la Corte y les cuento unos que se desmontaron hace semanas. Primero dijeron que Karim Khan había ido a Caracas a regañar a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Es falso y se utilizaron unas fotos de junio. Y lo otro fue que dijeron que los fiscales venezolanos que le estaban abriendo procedimientos a los miembros de la Comisión Nacional de Primaria estaban siendo juzgados por la CPI y los iban a llamar a declarar a La Haya. Eso es mentira también. Entonces hay que tener cuidado porque hay gente que tiene altas expectativas sobre la Corte Penal y entonces a esa gente le meten mentiras como que mira lo que pasó hoy, mira lo que pasó ayer y hay que tener cierta sensibilidad. ¿Por qué? Porque lo que están buscando con eso no es que te creas la mentira. Lo que están buscando por eso es que dejes de creer en la Corte Penal. Es que dejes de creer en la justicia internacional porque vas a decir, bueno, si no se llevaron preso fulanito, entonces no sirve para nada. Ese discurso de desesperanza está sembrado por los aparatos de propaganda del poder. Entonces, tengan cuidado. Así como les recomendé hace rato que hay unas ONG serias a las que uno puede asociarse, pues también traten de buscar medios de comunicación serios y de calidad para estos temas. ¿Medios como cuáles? ¿Cuáles recomiendas? Bueno, puedes seguir a las propias ONG que se han convertido en medios de comunicación, Provea, CEPAS, Justicia de Verdad, Justicia, Encuentro y Perdón, Defiende Venezuela, el Centro de Derechos Humanos de la Católica, o algunos medios de comunicación que están siguiendo estos temas, como Runrunes, Efecto Cocuyo, Crónica 1 y distintos medios venezolanos. Y @LuisCarlos. Y a Luis Carlos. Que Luis Carlos hace... Completamente a la orden en mi Twitter. Claro, constantemente hace reportes sobre lo que está pasando. Porque yo creo que la manera en la que Luis Carlos dice la información es más digerible, como pueden ver, y la verdad creo que es un buen referente para que te enteréis de las vainas. Sí, Síganlo. además se lanza uno que otro chiste. Y nos sigan a nosotros también. Si lo están viendo porque ya nos siguen. Gracias, Luisca, por atendernos. Te queremos siendo mucho. tan tarde allá. Te queremos mucho, Que gracias. Un montón, de Que verdad, sigas gracias. pasándola bien. Mosca porque bueno, esto es en Ámsterdam. Es el país donde más bicicletas van a parar el canal. Yo no sé por qué. Que la gente suicida las bicicletas. ¿Qué pasa con las bicicletas que terminan en el canal? Se tiran. La gente pasa de noche y las agarra en la acera y las tira para el canal. Yo lo vi. ¿Por qué lo hacen? Porque las odian. Sí, porque les molesta que esté en un espacio público por fastidiar, por lo que sea. O sea, no es que la gente no ve el canal y se cayó y dejó la bicicleta ahí y sale nadando. No pasa eso. No, O sea, es lo que yo la debe noche, pensar. Es la noche que dejaste la bicicleta mal parada, te la tiran para el canal. Sí, es un problema. Hay más bicicletas que gente. ¿Así? Sí, es una locura. Qué Pero buen eso es problema para Ámsterdam. tener. No sé si pasa en La Haya. Qué buen problema para tener. Sí, es igual. Es igual en La Haya que... Qué risa. Sí, es igual. Además, es hermoso, es una ciudad hecha para las bicicletas y además aquí ves a personas de la Corte Penal Internacional saliendo de su oficinita, vestidos así de etiqueta, agarrando Ahí su pasame bici una foto, para yo ir quiero ver. a buscar a los chamos al colegio, para ir a su casa. Es increíble. Que bolas en bicicleta en flu. En Flux divertido. Como se te vuela así la chaqueta como si fueras un superhéroe, una capa. Y montas el carajito delante en la cesta. Me gusta. Me gusta. Gracias, Luis Carlos. Gracias, te queremos. Y en conclusión, Quedamos a medias. espero que les haya gustado mucho este episodio, que haya sido, si conocen alguna persona
Víctima. Víctima, pasen el episodio para que esté más informado y que sepa cómo puede denunciar, para entender la Sobre todo si tiene justicia. miedo. Sobre todo si tiene mucho miedo, porque no están solas. Sí. O sea, quiero Y decir no- eso, no están solas. A pesar de que se sienta así, hay organizaciones y personas que dedican su vida a esto y hay redes importantes en el país que por lo menos no te lo van a solucionar, porque el contexto venezolano es feo, es horrible, es de terror, pero por lo menos para que sepan que su caso se está llevando por un lado, de que tienen redes de apoyo y de que hay personas que están trabajando a favor de ustedes. Entonces, si alguna persona la conoce, le pueden pasar el episodio, recomendárselo o simplemente darle el link de las organizaciones que mencionaron. En Google pueden buscar el Estatuto de Roma, leerlo, saber si ustedes han sido o conocen a alguien que ha sido víctima de alguno de esos delitos y pudieran aplicar para denunciar Yo quiero... con una organización ante la Corte Ajá. Penal O Internacional. quizás algo que quizás una gente no se va a meter a leer todo el Estatuto de Roma porque como es muy, como dice esta gente, leguleyo, ¿no? O sea, tipo, es mucha ley. Pueden buscar un tutorial en YouTube. Bueno, en O sea, Wikipedia. o buscan un tutorial en YouTube. Sí, o sea, sí. mira, YouTube, explícame el Estatuto de Roma y te Ahí lo te van a dice explicar. crímenes de genocidio, crímenes de guerra, de agresión y crímenes de Yo me esa acuerdo manera de como todo- tortura. Yo me acuerdo de ese todo tipo de eso cosas. simplemente por una clase que me dio una profesora y más nunca se me va a olvidar. Y no es tan difícil de entender, pero saber que, bueno, que es ley internacional, pues, o sea, tipo, y que se va construyendo poco a poco y que no tiene mucho tiempo vigente. Y no prescriben, es decir, nunca se vencen. A ti te pudieron haber hecho ese daño hace 20, 30, Y ellos- 50, y no prescriben. 80 años y puedes denunciar hoy. Ujú. O con una persona que tú conozcas, ¿no? Es importante eso. Y bueno, suscríbanse, síganos en nuestras redes, estén pendientes de la gira internacional y Nacional. gira nacional Pronto, universitaria. manifestando, eso fue manifestando. Ojalá gira universitaria No internacional. joda. Y pues nada, síganos en nuestras redes y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Chao, chao.